Ni me fijé si se veía bien la grabación de ayer, espero que sí, si no hay, bueno, pues ya es la última, pero pues ahí me avisan para si el siguiente semestre tengo que grabar y ver si lo estoy haciendo mal. Ok, entonces les comparto pantalla. Vamos a terminar este tema de lógica en Coq. Déjenme nada más abrir mi script. Y y al final, bueno, cuando acabemos el tema, no se me vayan, vamos a ponernos de acuerdo sobre qué día van a ser las exposiciones y pues hacemos ya el cierre formal del curso, ¿va? Entonces, ahora sí, ya les estoy compartiendo pantalla y nos quedamos viendo justamente la parte de lógica que vimos que pues tener un para todos, tener igualdades, implicaciones y demás, pues no es lo único que podemos hacer de lógica en Coq, ¿no? Y nos quedamos justamente viendo los conectivos lógicos, ya vimos ejemplos con la conjunción, vimos también ahí unos cuantos teoremas y hasta aquí nos quedamos, ¿no? No vimos más que el AND, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo hasta este punto para que podamos avanzar, ¿va? Entonces, otro operador que tiene de la lógica Coq es justamente la disyunción. Podemos hacer disyunciones entre nuestras proposiciones y esto nos puede ayudar justamente de alguna manera a hacer el análisis de casos un poquito más detallada, ¿no? Así como el AND tiene una versión este operador que ponemos con las diagonales, esa azúcar sintáctica de utilizar la función prefija AND, también OR, pues tiene su equivalente pues con las diagonales hacia el otro lado, básicamente, y esa azúcar sintáctica de poner en notación prefija la función OR. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, ahorita vamos a hacer una demostración. Voy a suponer que tenemos ya demostrado este lema que nos dice que 0 es igual a n por 0, ¿no? Es bastante, pues obvio que esto es verdadero, pero pues otra vez de tarea moral pueden, demostrar este lema, ¿no? Entonces, queremos probar ahora este lema que nos dice que si tenemos dos números naturales y un número natural o uno de ellos es igual a 0 o el otro también es igual a 0, puede ser que solo alguno o los dos, entonces multiplicar n por m pues termina siendo 0, ¿no? Aquí también la propiedad pues es bastante intuitiva, ¿no? Porque si n es 0, pues ya no nos importa qué valor tenga m, pues va a dar 0 la multiplicación, y lo mismo en el caso de la m, ¿no? Por eso es un O. Entonces, la idea, pues, es demostrar justamente esta meta, ¿no? Y para hacer eso, pues, vamos a ver con qué contamos. La manera en la que podemos como destruir el OR, por ejemplo, si se dan cuenta en el AND, utilizábamos split. Pero aquí cuando hagamos el OR también nos podemos auxiliar de intros tal y como lo hicimos en el AND, ¿no? Que lo podíamos separar de esta forma. Pero en el AND, si queremos separar nuestras hipótesis, tenemos que poner separados los nombres, ¿no? Ponerles aquí un espacio. En el OR, lo que tenemos que hacer es poner el pipe, ¿no? Entonces, lo que me va a decir esto es, tienes dos números naturales, entonces me agregará n y a m al contexto, y me va a agregar una hipótesis sobre n, que es justamente el lado izquierdo de la disyunción, y una hipótesis que tiene que ver sobre el lado derecho de la disyunción, ¿sale? Y mi conclusión, pues, sigue siendo la misma para cualquiera de los lados. Básicamente, lo que nos está diciendo el OR es que si pruebo que el lado izquierdo es verdadero, pues ya terminé con la meta, y si eso no sucede, pues puedo probar también el lado derecho. Justo por eso es un o. Si pasa esto o esto, la meta se cumple. Entonces, con que logremos probar alguna de las dos cosas es suficiente, ¿va? Entonces, vamos a empezar haciendo el intros, y aquí es lo que les decía, ¿no? Tenemos ahora dos submetas en las cuales las dos submetas pues me piden demostrar exactamente lo mismo. Y entonces si yo me voy al primer caso, pues en mi primer caso tengo como hipótesis que n es 0, ¿no? En el otro caso, que ahorita vamos a ver, nuestra hipótesis es que m es 0. Entonces, suponiendo que n es igual a 0, pues lo único que tengo que hacer pues es manipular aquí mi meta para que tenga
una forma que pueda reducir, ¿no? Es puro razonamiento ecuacional. Por ejemplo, aquí, pues si yo ya sé que n es igual a cero, pues nada más lo tengo que sustituir del lado izquierdo del producto, ¿no? Ya tengo 0 por m, y aquí pues nuevamente aplico este reflexivity, porque pues esto ya lo tenemos definido por la multiplicación. 0 por m es 0, y pues esa demostración concluiría ahí, ¿vale? Es muy sencilla. Y el otro caso, pues es lo mismo, pero aquí suponiendo que m es igual a 0. Entonces, si en el otro sustituí la n por 0, pues aquí voy a sustituir mi m, ¿no? Aquí dense cuenta que no tenemos que decir si a la izquierda o a la derecha, porque justo pues solo tenemos uno de esos valores, ¿no? Y ahora tengo justamente n por 0 igual a 0. Aquí no podemos aplicar simplemente reflexivity porque la multiplicación está definida para 0 por n, pero que el hecho de que n por 0 sea 0 no está definido en el núcleo de Coq, ¿no? Justo para eso queremos el lema que tenemos anteriormente. Entonces aquí, pues sí, vamos a hacer un rewrite, en este caso por hacia la izquierda de nuestra función pues básicamente de la multiplicación por 0, ¿no? Entonces la aplicamos y pues nos dice que pues básicamente n por 0, ¿no? Nos da 0, bueno, no era m, ¿no? Ah, no, sí, n por 0 nos da 0, aquí ya tenemos 0 igual a 0 y por lo tanto pues ya, reflexivity, ¿vale? Y con eso terminaríamos. Entonces, en este caso, pues tengo mi disyunción y lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, no fue en términos de la meta. Lo que hicimos aquí fue descomponer la hipótesis, porque nuestra hipótesis contenía una disyunción. Ahora, ¿cuál es el caso donde en mi meta tenga una disyunción? ¿No? Entonces, en el caso anterior, pues sí me fui, dije, ah, ok, si se cumple esto o esto, se cumple la meta, ¿no? Entonces, fui a probarlo en ambos casos, ¿no? Si se cumple en el izquierdo, pues ya. Si se cumple en el derecho, ya. Pero ahora quiero probar que se cumpla, digamos, el OR, ¿no? O sea, no estoy diciendo si se cumple esto o esto, pasa esta otra cosa. Estoy diciendo pasa esto o esto, ¿no? Entonces, si yo logro llegar a A, terminé la demostración. Si logro llegar a B, terminé también la demostración. Y eso es justamente lo que nos dice la disyunción. Para que probemos que una disyunción se cumple, es suficiente probar uno de sus lados, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras dos nuevas tácticas que no habíamos visto, que se llaman left y right, ¿no? Básicamente, left y right sirven para descomponer la disyunción, y entonces yo le puedo ir diciendo, mira, yo estoy viendo mi contexto y veo que con este contexto puedo manipularlo para llegar a uno de los lados. Entonces, dependiendo de cuál nos conviene, pues le vamos diciendo, quiero que hagas un left y nos quita todo el lado derecho, o quiero que hagas un right y nos quita todo el lado izquierdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago esto, ¿no? Ya quiero probar esta propiedad, vemos que en el contexto está A, ¿no? Entonces, evidentemente voy a poder llegar a A directamente, ¿no? Entonces, hacemos un intro de nuestras variables, en este caso de la variable A, de la variable B, que son pues básicamente de tipo proposición, y nuestra hipótesis que es que A, bueno, no, nada más A, esa es toda nuestra hipótesis, ¿no? Tengo una proposición A, entonces, listo, ¿no? Si tengo dos proposiciones A y B y tengo que se cumple A y quiero demostrar A o B, pues ya no tengo que hacer nada porque aquí está la A, pero no lo puedo probar dejando la disyunción completa. Necesito deshacerme de ella para que solo pruebe uno de los lados. Entonces, ¿qué lado es el que puedo utilizar? Pues en este caso es A, ¿no? Entonces simplemente le hacemos un left, nos quedamos con la A y pues aquí ya no hay que hacer nada más, simplemente aplicamos la hipótesis y con eso terminamos la demostración y notamos que el lado de B ni siquiera lo estamos utilizando, ¿va? Entonces vamos a ver otra demostración que involucre estos operadores para ver cómo se van utilizando, ¿no? Entonces ahora queremos probar que si yo tengo un número natural y tengo que n, que es ese número natural, es igual a 0 o es más bien, tengo que demostrar que si tengo ese natural, o bien es 0 o bien es el sucesor de un predecesor, ¿no? Que n es igual a el sucesor del predecesor de n, ¿sale? Entonces, cada que me pasen un natural, no importa cuál sea, n va a tener esta forma, ¿sale? Entonces, para probarlo, pues como siempre tenemos que hacer
nuestro intros, ¿no? Que en este caso pues nada más tenemos a n y tenemos que llegar a este valor, ¿no? No hay mucho que hacer. Entonces aquí pues justamente estamos haciendo la descomposición. Tenemos dos submetas, que sería una donde la n que me estén pasando es cero, ¿no? Justo por eso estamos haciendo esto, y otra donde tenemos el sucesor. La primera nos requiere variables, entonces acuérdense que por eso no le ponemos nada, y la segunda requiere al menos una variable n', ¿no? Entonces, por eso le estamos dando ese nombre. Entonces vamos a hacer la primera, que es esta meta, que es muy sencilla, ¿no? Básicamente yo tengo que probar que si cero es igual a cero, o más bien, tengo que probar que cero es igual a cero, o tengo que probar que cero es igual al sucesor del predecesor de cero. Entonces aquí da lo mismo. Podría probar el lado izquierdo, ¿no? Que me va a decir, pues el lado izquierdo, o perdón, dije izquierdo. Quiero probar o el lado derecho o el lado izquierdo, pero si se dan cuenta, el lado derecho pues no me ayuda mucho, porque el predecesor de cero es cero, ¿no? Y si al predecesor de cero le saco el sucesor, pues me va a dar uno. Y pues el cero no es igual a uno, entonces el lado derecho no me sirve. Pero el lado izquierdo pues es directo, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con el lado, creo que estoy diciendo mal los lados, perdón, me estoy haciendo bolas, pero vamos a probar que el lado izquierdo es verdadero, ¿no? Entonces le hago un left, me deshago del lado derecho, y pues esto es básicamente trivial, ¿no? En un paso. Vamos con la otra demostración, que es el lado contrario, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, podríamos utilizar discriminate, ¿no? Porque estoy asociando sucesores con ceros, ¿no? Y del lado derecho, pues tengo que el sucesor del sucesor de un natural, para empezar le calculo el predecesor a este sucesor, y me va a dejar n'. Eso es igual al sucesor de n', ¿no? Entonces aquí cualquiera de los dos lados me podría ayudar a hacer mi demostración. Entonces vamos a quedarnos con el lado derecho, que es justamente esta parte, ¿no? Nada más como para jugar con los operadores, ¿no? Entonces hago el lado derecho, me quedo con esto, y Reflexivity solito nos va a resolver el problema, porque pues nada más es aplicar las operaciones, ¿va? Entonces hasta ahí quedaría la prueba, ya utilizando pues estas herramientas que estamos diciendo, y pues es bastante sencillo operar con los source. No sé si hay alguna duda hasta aquí, ¿todo bien? He visto que me estaban poniendo cosas en el chat. Ok, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ya es la última del semestre. Va, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora a la negación. La negación es igual bastante sencilla. Sin embargo, pues aquí no es tanto que estemos, pues de alguna manera, usando a la negación como función. No sé si decirlo de esa manera está bien. O sea, no queremos utilizar la negación para pasar de true a false o algo por el estilo, ¿no? Sino que la vamos a utilizar para demostrar otro tipo de propiedades donde no nos interesa probar que sean verdaderas, ¿no? Entonces, y esto es justo, viene del hecho de que hasta este punto solo hemos probado que algunas propiedades son verdaderas. Esos son los tipos de proposiciones que hemos tenido. Pero también nos interesan justamente aquellas que no lo sean, ¿no? Y para que yo pueda demostrar que aquellas no sean verdaderas, pues tenemos que probar que alguna propiedad no es verdadera, ¿vale? Para eso quisiéramos tener la negación. Entonces, a estos enunciados, o cuando queramos hacer este tipo de cosas, pues los vamos a expresar con el operador de negación. Si ustedes se acuerdan en el tema de tácticas que estuvimos viendo, que terminamos apenas ayer, pero creo que fue el lunes, estuvimos hablando del principio de explosión, ¿no? Vamos a recordar qué dice este principio. El principio de explosión nos dice que si asumimos una contradicción, esto lo estuvimos viendo justo cuando vimos la parte de los constructores disjuntos, justamente si asumimos una contradicción, ¿no? Entonces cualquier otra proposición va a poder ser derivada, ¿no? Porque pues estoy diciendo puras babosadas, entonces puedo derivar básicamente cualquier cosa, ¿no?
Entonces, podemos darle una definición o un significado un poquito más útil a la negación, ¿no? Definiendo no P, ¿no? Que es azúcar sintáctica de not P, como, pues, que para todo Q, si se cumple P, pues entonces puedo suponer cualquier Q, ¿no? Justo porque si estoy partiendo aquí de una contradicción, pues puedo llegar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, cada que nosotros hagamos not P, podemos realmente utilizarlo como algo de este estilo, ¿sale? Y en realidad, aunque esta equivalencia es bastante útil, Koch en realidad no utiliza la negación como esta equivalencia, sino que lo que hace es definirla como que P implica falso, ¿no? Donde false, que ya lo habíamos estado trabajando, no me acuerdo si no lo vimos, pero es básicamente la contradicción de una proposición específica. No habíamos visto false. False es una contradicción, ¿no? Que ya viene definida en una contradicción, una proposición que ya viene definida en el núcleo de Koch y justamente es la contradicción de alguna proposición, ¿vale? Entonces vamos a ver algún ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces vamos a suponer que tenemos esta prueba que básicamente es lo que estábamos viendo aquí en la parte de arriba, que me dice para toda proposición falso, o sea, si tú supones cualquier cosa que es una contradicción, que es justo lo que estamos diciendo que significa false, tú puedes concluir P, ¿no? O sea, no importa qué P escojas, tú puedes partir de algo que es contradictorio y llegar a esa P, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues podemos colocar o meter justamente nuestra variable y nuestra hipótesis, que en este caso es false, la vamos a llamar contradicción. Y entonces, si yo meto en mi contexto una proposición y tomo una contradicción, pues realmente ya con esa noción yo podría concluir Q, ¿no? Porque esto es falso. Q, perdón, P. Esto es falso. Entonces, para decirle a Koch, mira, aquí tienes algo falso, podemos concluir básicamente lo que sea, pues le vamos a decir que haga un destruct sobre la hipótesis que estamos viendo. En este caso, la hipótesis le llamé contradicción, y al momento de destruirla, pues justamente va a aplicar el principio que acabamos de decir, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, pues ya me dice que termine la demostración y pues con esto estamos garantizando que toda proposición puede ser derivada de una contradicción, ¿sale? Entonces, a este teorema que estamos definiendo aquí, porque es un teorema, se le conoce como ex falso quod libet, ¿no? Que básicamente lo que significa es que de la falsedad sigue lo que quieras, ¿no? Y es justo esto que a veces en los primeros semestres, bueno, yo me acuerdo que a mí me lo aplicaban varias veces, no sé si a ustedes les pasó, que les daban así de un teorema y te decían demuestra o dar un contraejemplo, ¿no? Y a veces la demostración, muchos decían, es que sí sale, pero no nos dábamos cuenta que en los antecedentes o en las hipótesis que teníamos nos daban cosas que no eran ciertas, ¿no? Entonces de ahí podíamos deducir básicamente lo que sea. Entonces luego ahí pues hago la demostración, supongo que esto es verdadero, bla, 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 y pues eso salía, ¿no? Pero era justamente por pues este teorema que tenemos aquí definido, ¿no? Y pues este es otro nombre que se le da al principio de explosión que acabamos de mencionar. Entonces vamos a hacer otros ejemplos que utilicen este principio para no estar peleándonos por ahí con algunos operadores. En particular, vamos a establecer un operador que nos permita decidir si dos proposiciones son distintas, ¿no? Y entonces, pues nada más es una reescritura para negar la igualdad de dichas proposiciones, ¿no? Entonces, vamos a suponer que queremos probar que 0 es distinto de 1, ¿no? Esto a veces es tan, digamos, trivial que no nos podemos a pensar en eso, pero pues también se demostró en algún punto, ¿no? Entonces, el 0 no es 1. Eso es lo que queremos demostrar en este punto. Entonces, para hacer la demostración, nos convendría justamente tener la versión desendulzada de not, ¿no? Que es justamente lo que les decía aquí, que para Koch la negación de una proposición es que P implica falso, y entonces podemos usar a nuestra táctica un fault, que justamente estábamos viendo la clase pasada, que nos ayuda a desenvolver una definición o algún otro resultado diciéndonos cómo fue definido. Entonces, si yo quiero hacer el unfold de not, que es justamente
nuestro operador, pues me va a decir, mira, aquí tú tienes que, tu not es que X es igual a Y, ¿no? Entonces la manera en la que lo puedes desenvolver, porque esto está negado, es diciendo que esto implica falso. Entonces cuando yo haga un fold de not, pues se va a generar esta meta. Estoy diciendo exactamente lo mismo, no es que haya hecho un paso mágico, pero en realidad estoy haciendo lo mismo, ¿no? O sea, nada más le cambié la forma para que sea más fácil utilizarlo, ¿no? Y entonces si esto ya se ve de esta forma, pues aquí tengo justamente algo que yo podría meter en mi contexto, ¿no? Entonces lo llamamos contradicción. Estamos diciendo que 0 es igual a 1 y que partiendo de esta contradicción queremos llegar a falso, ¿no? Y esto pues es justamente cierto, bueno, no cierto, más bien esto es completamente falso, es una contradicción. Nunca puedo decir que 0 es igual a 1 y entonces pues podría concluir básicamente false, ¿no? Hacemos un discriminate, puedo concluir cualquier cosa, en particular falso, y entonces con eso termino básicamente mi demostración. Otro ejemplo es justamente con el not false, ¿no? Entonces aquí ahora quiero probar que not false es verdadero, ¿no? Justo pues aquí sabemos que la negación de falso es verdadero, entonces queremos probar que esto es cierto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aplicamos exactamente la misma receta. Tengo que demostrar not false, entonces podemos hacerle un fold al not para ver qué tiene ahí. Me dice falso implica falso. Si ustedes se acuerdan de sus tablas de verdad de matemáticas discretas, pues esto es verdadero. Entonces, metemos simplemente la hipótesis, que en este caso es false. Tenemos algo que no es verdadero, entonces puedo concluir básicamente cualquier cosa. Y entonces tengo aquí este destruct y pues con eso puedo concluir mi falso, ¿sale? En realidad esta parte del unfold pues no es del todo necesaria, pero nos ayuda a ir viendo qué está pasando en cada paso, ¿no? Vamos a ver ahora este teorema que me dice, mira, tienes dos proposiciones. Si tienes que se cumple P y no P, que espero que puedan ver que eso no tiene sentido, pues puedes concluir Q. Entonces, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no puede ser que se cumpla P y que al mismo tiempo se cumpla no P. Eso es completamente una contradicción, pero si yo tengo una contradicción, pues puedo llegar básicamente a cualquier cosa. Entonces, iniciamos la demostración. Hay que meter nuestras proposiciones y dado que aquí tenemos un AND, lo podemos separar de una vez diciendo, ah, pues mira, quiero el lado de P, la hipótesis P y la hipótesis que tiene la negación de P, ¿no? Para irlo viendo uno por uno, ¿no? Entonces tenemos estas dos hipótesis porque me dice que se cumplen estas dos cosas y quiero llegar a Q, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues aquí algo que no habíamos visto o todo lo que habíamos hecho era hacerle un fold sobre la meta, pero también le podemos decir que haga un fold sobre alguna de nuestras hipótesis y le tenemos que indicar el nombre, ¿no? Entonces le puedo decir, quiero que le hagas un unfold a not en la hipótesis de la negación de P para ver qué es lo que sabemos, ¿no? En este caso tenemos que P implica false, pero si se dan cuenta, tenemos, además de esta noción, tenemos la hipótesis de P, que justamente pues, si se cumple P, vamos a terminar teniendo false. Entonces, si yo aplico esta propiedad en la propia, más bien, esta hipótesis en la hipótesis de arriba, ¿qué voy a concluir? Pues voy a concluir false. Entonces aquí ya voy a tener una contradicción, ¿vale? Que sería justamente este paso de la aplicación. Si le hago un destruct a esta hipótesis, pues otra vez ya encontré una contradicción, entonces pues cualquier cosa se sigue de ahí y por lo tanto terminé mi demostración, ¿sale? Entonces la negación es bastante útil en este tipo de pruebas, pero digo, estamos haciendo pruebas muy de juguete, pero pues la verdad es que es bastante útil estar usando el unfold para que veamos qué va pasando en cada paso, ¿sale? Vamos a probar otro de la negación, que es justamente pues que si yo tengo P, ¿no? Entonces se cumple que la negación de la negación de P pues es justo verdadera, ¿no? De P se sigue esto, ¿no? Esto pues sabemos que es verdad, pero pues no sabemos cómo sea P, ¿no? Entonces
tenemos una variable, tenemos una hipótesis que es P, entonces vamos a introducir esto. Entonces tenemos a P, nuestra hipótesis es que se cumple P y nuestro objetivo es demostrar que no P, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Pues otra vez hacemos el unfold de not. Al hacer el unfold de not, pues tenemos, se reescribe porque tenemos dos negaciones, ¿no? Entonces tenemos básicamente que la negación de P implica false, pero al mismo tiempo, como tenemos otra, pues se vuelve a aplicar, ¿no? Entonces tenemos que P implica false y al mismo tiempo, pues esto completo implica false, ¿vale? Porque hay que quitarle la negación. Entonces, aquí estamos viendo justamente esta hipótesis, la podemos meter a nuestro contexto, ¿no? Tenemos que P implica false, y entonces podemos aplicar la misma receta que en la demostración de arriba. Si se dan cuenta aquí, tenemos P implica false, y aquí tenemos P. Entonces, si yo le aplico G a H, vamos a concluir false, y al concluir false, pues ya sabemos que podemos hacer el destruct, y con eso terminamos, ¿sale? Entonces, así es como se va utilizando la negación. No sé si hay alguna duda con la negación. ¿Vamos bien? Aquí incluso tienen otra opción para hablar. Pueden poner una reacción si quieren y así yo voy viendo que siguen vivos. Exacto, perfecto. Gracias, Braulio. Entonces, seguimos, ¿va? Entonces, al igual que tenemos a nuestro false, que nos ayuda a concluir este tipo de cosas, pues evidentemente también tenemos que tener a true, ¿no? Entonces, si tenemos proposiciones, siempre tengo que tener a false y a true, ¿no? Que en algunos contextos, no contextos de Coq, sino contextos de la lógica, a veces utilizamos también ¿cómo se llama? Se me fue lo que les quería decir. Ah, sí, representamos estas cosas como funciones constantes, ¿no? Proposiciones que siempre nos dan true o proposiciones que siempre nos dan false, ¿no? No es que sea tal cual un valor, pero bueno, va a depender mucho de en qué contexto estemos hablando de estos elementos, ¿va? Pero en el caso de Coq, pues true es justamente una proposición que es trivialmente verdadera, ¿sale? Entonces, para probar esta noción, ¿no? Podemos usar la constante predefinida i, ¿no? Que es justamente la que corresponde con true, ¿no? Casi no se usa, ¿no? En el Software Foundations, que es de donde hemos estado sacando casi todo, nos dicen eso y aparte, bueno, al menos a mí no me ha tocado nunca utilizarla, no le he visto la necesidad. De hecho, mucho de lo que hemos visto a veces lo usamos de otra forma dependiendo del problema que estemos resolviendo, pero en general esta, al menos a mí nunca me ha dado necesidad, pero bueno, si en algún punto lo requieren, pues ahí la pueden utilizar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar que true es true, es decir, que nuestra proposición true que nos provee Coq en efecto es verdadera, entonces quiero llegar a la meta true, entonces ¿qué hago? Pues básicamente puedo aplicar i, que es justamente la noción que queremos usar, ¿no? Es una constante, y pues ya, listo, ¿no? O sea, esta constante básicamente me dice aplica esto, que es básicamente para probar que algo es verdadero, ¿no? Y listo, ¿sí? Como otro ejemplo donde podamos usar true y false, que son bastante útiles, pues por ejemplo ya podemos definir funciones. Anteriormente tuvimos que definir nuestros propios booleanos o tuvimos que jugar ahí con los booleanos, pero porque no estábamos hablando de proposiciones, estábamos hablando tal cual de un tipo bool. Pero aquí, pues true y false operan sobre prop, entonces ya podemos definir funciones que operen sobre proposiciones, donde esas proposiciones pues, pueden estar compuestas, puede haber ands, or, negaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos definir esta función, ¿no? Que básicamente es una manera de ir discriminando entre los valores de un número natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dan el 0, le decimos, mira, sí, este es el 0, true. Si me dan el sucesor de cualquier cosa, le decimos false, ¿no? O sea, no es muy útil esta función, al menos de momento, pero si se dan cuenta que ya estamos usando a true y a false, y antes no hacíamos eso, antes usábamos nuestro tipo bool. Y entonces vamos a definir un teorema que utilice justamente esta definición. Entonces lo que yo quiero probar es que si para todo número natural,
0 nunca es igual al sucesor de n, ¿no? Básicamente quiero probar que nunca son, más bien que son disjuntos mis constructores o los valores en este caso de los naturales, ¿no? Digo, esto ya lo hemos hecho con una táctica en específico, pero podemos aprovechar justo todo lo que hemos aplicado de momento, ¿no? Justamente con esta función que ya devuelve proposiciones y también nos va a permitir demostrar este tipo de cosas, ¿va? Entonces, simplemente introduzco mi n, que es un número natural, y pues como antecedente, pues justamente podemos ir viendo qué tiene la negación, ¿no? Si hacemos el intros, ya se está colocando este valor como antecedente. ¿Por qué? Porque si le hacemos el unfold, eh, ¿no? Si se puede. Si hacemos el unfold, lo que pasa es que me dice que 0 es igual al sucesor de n, implica falso, ¿no? Si se acuerdan, les dije que esto no es obligatorio. Y aquí ya estamos viendo un caso donde pues no es realmente, o sea, no me sirve para nada estar haciendo un unfold. Si ya tengo esas nociones bien en mente, pues les van a ir ayudando, ¿no? Entonces aquí, ahí acuérdense que 0 es igual a n, implica false, ¿no? Entonces si le hacemos el intros, pues ya tenemos que 0 es igual a n y queremos llegar a false, ¿sale? Y entonces, ¿qué puedo hacer para probar este teorema? Pues no lo puedo hacer directo, podría utilizar por ahí este discriminate, pero vamos a suponer que no existe. ¿Cómo le hago? ¿No? Yo lo único que sé es que 0 es igual a sucesor de n, ¿no? Y quiero llegar a que es falso, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Ah, pues podemos utilizar justamente nuestra función discriminate, ¿no? Le decimos, ok, pues yo quiero ver si el 0 es igual a 0, básicamente, ¿no? Le paso aquí el 0, me va a devolver true, y dependiendo de lo que me devuelva esto, pues ya puedo utilizarlo como hipótesis, ¿no? Entonces, quiero probar que este valor, ¿no? Es decir, que esto es igual a 0, ¿no? Que me tenga que devolver true. Entonces, esta es mi meta, ¿no? ¿Cómo llego a probar eso? Pues necesito justamente demostrar pues este hecho que estamos metiendo al contexto. ¿Cómo, partiendo de esto, puedo demostrar esto? Pues para empezar necesito saber qué me devuelve la función, ¿no? Entonces aplico una simplificación, me da true, porque la función me da en efecto true, y entonces ahora quiero probar true. Para probar true ya habíamos dicho que tenemos nuestra constante i, entonces aplicamos i a nuestra hipótesis, bueno, nuestra meta, ¿no? Y con eso pues ya terminamos la demostración de que esto se cumple, ¿sale? Entonces, dado que esto se cumple, pues entonces ya podemos utilizarlo para hacer esta demostración. Por ejemplo, aquí tenemos al 0, y aquí tenemos el sucesor de n. ¿Cómo le hago para utilizar estos dos? Pues podría yo reescribir h1 como el valor que tenemos aquí y me va a dar exactamente los mismos resultados, ¿no? Entonces, cambio ese 0 por el sucesor de n en h2, y partiendo de esto, pues ya, ¿no? Realmente ya no hay mucho que hacer, simplemente simplificamos este valor. Esto nos va a decir false, ¿no? Ahí está. Y dado que me está diciendo false, pues ya no tengo nada que hacer. Básicamente tengo que hacer un destruct, ¿no? Y listo. Con eso terminaríamos esta demostración. Entonces, si se dieron cuenta, básicamente el truco fue meter una función que me devuelva true o false para que con un valor me devuelva este 0. No, digo false, y partiendo de que algo es false, pues ya puedo concluir básicamente lo que sea. Siempre que tengan en el contexto algo con false, es que hay una contradicción por ahí, ¿sale? Entonces, bueno, ¿alguna duda con true y false? Ya casi acabamos esto. Espero sí lograrlo. ¿Vamos bien? Ok, va, perfecto. Entonces, ya vimos negación, conjunción, disyunción, ya antes habíamos hecho implicación, pues ya nada más nos falta la equivalencia o el bicondicional. Entonces aquí como tal, pues no tenemos el bicondicional explícitamente, no, o sea, más bien no hay un operador como tal, lo tenemos que definir nosotros, y ese bicondicional aquí en Coq, pues lo podemos definir justamente como una conjunción de implicaciones. No viene definido en Coq, pero es bastante como útil, bastante
¿cómo se dice? Para simplificar un poquito las proposiciones que estamos construyendo, pues nos conviene tener una notación y la podemos definir básicamente nosotros. Entonces definimos nuestro sí solo sí, nuestro bicondicional, como pues algo que toma dos proposiciones y me devuelve una nueva proposición, ¿vale? ¿Qué proposición me va a devolver? Pues justamente que P implica Q y que Q implica P, ¿no? Entonces, para poder seguir más o menos pues, las ideas de los otros operadores, establecemos esta notación entre las proposiciones y decimos que pues, es equivalente, indicamos que no asocia, indicamos su precedencia y demás, ¿no? Eso no es muy relevante. Entonces, utilizando nuestra equivalencia ya podemos hacer también algunas demostraciones. Aquí casi todas las equivalencias pues vienen del hecho de que tenemos implicaciones, ¿no? Entonces realmente todo lo que ya sabíamos ya lo tenemos, ¿no? Y podemos meter cosas al contexto y demás. Entonces yo quiero probar que para toda proposición esto es verdadero, es decir, P si solo si Q, ¿no? O sea, si esto es equivalente, si P es equivalente con Q, entonces Q es equivalente con P, ¿vale? Entonces hacemos nuestro intros, en el intros tenemos a P y a Q, y después vamos a meter dos hipótesis. ¿Por qué metemos dos hipótesis? Porque acuérdense que esto es un AND, ¿no? Entonces la primera hipótesis será justo que P implica Q y la otra es que Q implica P. Pues hacemos este valor y queremos llegar a este bicondicional. Entonces, dado que el bicondicional otra vez es una conjunción, lo que podemos hacer en este caso es hacer un split, ¿no? Separar esta conjunción y probar por un lado el P implica Q y por el otro lado probar que Q implica P. Entonces le hacemos split y ya tenemos nuestras dos implicaciones que queremos probar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para probarlo primero? Aquí uno diría, ah, pues ya tienes esto. Sí, entonces pues basta con que hagamos una aplicación de esta hipótesis, ¿no? Entonces la aplicamos y listo. Pero en la segunda tenemos que P implica Q. Eso también ya lo teníamos de la otra hipótesis. Entonces, pues ya está, ¿no? Con eso queda terminada la prueba pues, de la simetría de nuestra operación, ¿no? ¿Qué otra cosa? También podemos probar que not true es falso, ¿no? Es decir, si yo tengo un booleano y entonces ese booleano es distinto de true, aquí nótese que true de booleano es igual en minúscula y true de proposición empieza con mayúscula, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo tengo que B es distinto de true, entonces B es falso, ¿no? Digo, es bastante obvio. Vamos a utilizar este teorema para una propiedad un poquito más sofisticada, ¿no? Y esta propiedad un poquito más sofisticada lo que nos dice es que si B es distinto de true, o más bien que B sea distinto de true, es equivalente a decir que B es igual a falso. Son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago esta demostración? Pues solo está involucrado un tipo de dato, que en este caso es B, ¿no? Y dado que aquí tengo una equivalencia, pues podemos ir haciendo un split, ¿no? Entonces tengo aquí mi equivalencia. ¿Cómo quedaría mi split? Pues voy a tener de un lado que B es distinto de true y por el otro lado voy a tener que B es igual a false. Entonces, si individualmente puedo probar cada uno de esos valores, pues ya básicamente termine, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo este valor? Pues en el contexto solo tengo que B es bool, realmente no hay nada que hacer, pero si se acuerdan tenemos este teorema que me dice que B distinto de true implica que B es igual a falso, ¿no? Entonces ya tengo, digamos que la ida, ¿no? Si yo aplico que no true es false, pues ¿qué es lo que pasa? Ah, pues ok, en efecto se demuestra la primera submeta que era esta, ¿no? Ay, perdón. Y una vez que ya demostré esa submeta, pues ahora me voy al regreso, que es demostrar que si B es igual a falso, entonces B es distinto de true. Aquí ya hay un poquito más de truco, pero tampoco es nada muy sofisticado. Metemos nuestro antecedente al contexto. Tenemos que B es igual a false. Y ahora podemos reescribir nuestra B de este lado, ¿no? Que sería false distinto de true, cosa que espero que sea evidente, ¿no? Y entonces aquí otra vez, si yo lo separo, pues ya voy a tener una implicación de que false implica true y que true implica
implica falso, entonces podemos hacer intros de una nueva hipótesis, que es justamente que false es igual a true, cosa que sabemos que no es cierta, y esto ya lo habíamos dicho, porque todos los constructores de un tipo definido inductivamente son disjuntos, y entonces podemos aplicar discriminate a nuestra hipótesis, y con eso pues ya concluimos básicamente cualquier cosa y terminamos esa demostración, ¿vale? Entonces el bicondicional como tal no tiene un operador ya definido ahí. Déjenme le quito el sonido a mi celular que está suena y suena. Y pero lo podemos utilizar recordando siempre que por detrás hay implicaciones, que también hay conjunciones, y eso nos puede ayudar bastante en las pruebas, ¿va? Ok, el último operador que, bueno, más bien la última cosa, no sé cómo decirle, bueno, sí, el operador que vamos a ver, que es el cuantificador existencial, ya hemos visto al para todo durante prácticamente todo lo que vimos de Koch, pero también tenemos justamente al existencial. Entonces, para decir que algo cumple cierta propiedad, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Solo que en vez de poner for all, vamos a escribir exists. En algunos editores, como el que estábamos usando en línea, se pone tal cual el símbolo de existe, ¿no? De hecho, en todos estos que hemos visto, por ejemplo, en el de la implicación se pone una flecha, en el de not se pone tal cual el iconito del not, pero bueno, no he tuneado mi ID para que acepte esas anotaciones, pero hasta donde yo sé sí se puede tunear, ¿no? Pero bueno, eso no es muy relevante. Entonces tenemos exist de x, dos puntitos t. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que existe algo que sea de tipo t, y después con la coma, al igual que con el for all, podemos decir que cumple esta propiedad, ¿no? Entonces, alguna x de tipo t cumple cierta propiedad p, ¿no? Entonces, al igual que el para todo, podemos omitir esta anotación en caso de que Koch pueda inferirlo del contexto, ¿sale? Entonces vamos a definir algunas propiedades y hacer algunas demostraciones para ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces definimos otra vez nuestra función double, que ya la hemos estado usando constantemente, ¿no? No tiene nada de novedoso. Tenemos también un predicado que recibe básicamente cualquier cosa, ¿no? Un X, y quiere que compruebe que existe un número natural que es igual a su doble, ¿no? Entonces, básicamente, esto, si se dan cuenta, es una proposición. ¿Cómo sabemos que es proposición? Porque tenemos una convención, un idioma en este lenguaje que nos dice las proposiciones, nómbralas empezando con mayúscula, ¿no? Entonces, even de x básicamente lo que va a definir es una proposición que me dice que existe algún número natural, tal que ese número natural es igual a x, ¿no? Básicamente me va a ayudar a definir si es par, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos probar si el 4 es un número par, entonces podemos usar la proposición para no estar reescribiendo todo, le pasamos un 4, y entonces básicamente esta línea lo que me está pidiendo es probar que 4 es igual al doble de 2, me parece. Bueno, tiene que encontrar ese natural, ¿no? Que existe algún número natural, que sabemos que es el 2, y que es igual que 4 es igual al doble de 2, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero probar. Por supuesto, cuando usamos las proposiciones parametrizadas, pues fue un poquito feo. Necesitamos de alguna manera mejor ver la definición, entonces le vamos a hacer un fault. Entonces, al hacer el unfold, pues obtenemos el cuerpo de nuestra definición, pero con nuestra premisa de que existe un natural que sea igual a 4, ¿no? Cuyo doble es igual a 4 más bien, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Me está diciendo existe un natural. Si existe, pues yo lo podría encontrar. Puede que haya más de uno, en este caso no, pero puede que sí, ¿no? En otro tipo de problemas. Pero si yo logro exhibir un valor, pues ya terminé la demostración. ¿Qué valor puedo exhibir en este caso? Pues el 2, ¿no? Entonces le puedo decir exist 2, y entonces me va a reemplazar todas las apariciones de n por un 2. Entonces si yo lo ejecuto, ya me dice 4 es igual a double de 2, hacemos reflexivity y pues en efecto esto se cumple, ¿no? Esa es la manera de probar que 4 es un número par, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Tenemos ahora que se cumple bueno, más bien suponiendo
Suponemos que existe m y que n es igual a 4 más m, con n cualquier número natural, y quiero, utilizando esta hipótesis, probar que existe una O tal que n es igual a 2 más O, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, pues volvemos a aplicar nuestras operaciones que ya conocemos. En este caso podemos hacer intros pues de n, que sabemos que es un natural, y podemos meter de manera separada tanto a m como la hipótesis sobre m, ¿no? Para poder ver cómo aplicar nuestro existencial. Entonces hacemos nuestro intros, que básicamente el antecedente es ¿no? Entonces lo que estoy metiendo es que n y m son naturales y que se cumple que n es igual a 4 más m. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues nuevamente podemos utilizar un exist, ¿no? Porque quiero probar que n es igual a 2 más o. Entonces puedo probar justamente con exist, puedo sustituir esta o por 2 más m, de manera que cuando yo sume 2 más m, pues me dé 4 más m, ¿no? Entonces lo ejecuto, ya me queda que n es igual a 2 más m. Aquí, pues si se dan cuenta, basta con que hagamos esta aplicación, ¿no? Porque aquí ya tenemos que n es igual a 4 más m, y aquí que n es igual a 4 más m, ¿no? Entonces, si yo aplico esta hipótesis abajo, pues ya terminé, ¿sale? Entonces, así es como funciona también nuestro existencial, ¿va? Y ya para acabar, pues dado que estamos definiendo proposiciones, pues también podemos operar con ellas como si fueran cualquier cosa, ¿no? Ahorita ya definimos proposiciones que reciben argumentos, pero en general, pues podemos hacer cosas un poco más detalladas, ¿no? Por ejemplo, recordemos la definición de nuestras listas que ya habíamos dado. Nada más lo voy a ejecutar para que se cargue. No debe importar, pero bueno. Y entonces ahora queremos hacer esta prueba. Las listas normalmente tienen operaciones con in, ¿no? Siempre es de nuestro interés ver si un elemento está contenido en una lista. En algún punto de algún programa que requiera listas lo vamos a hacer. Entonces lo podemos hacer manejándolo como proposiciones, ¿no? Entonces aquí estoy definiendo la proposición in, que va a recibir un tipo, ¿no? Va a recibir un elemento de ese tipo, bueno, más bien, va a trabajar con un tipo, un elemento de ese tipo, y una lista de elementos de ese tipo, ¿no? Y lo que está haciendo esta función es que pues, si te encuentra o tienes la lista vacía, pues ahí no vas a encontrar nada, entonces devuelve false. Pero si tienes la lista que tiene cabeza y cola, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que ver si o bien el elemento que estás buscando es igual a la cabeza de la lista, o bien el elemento que estás buscando se encuentra definido en la cola de esa lista, ¿no? Así funciona nuestra proposición in. Es bastante intuitiva. Espero que sea algo que ya hayan hecho en otras materias. Si no, traten de ejecutarlo y me avisan. Y finalmente tenemos ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero probar que el 4 está en esta lista. Yo sé que lo vemos, ahí está, pero ¿cómo le hacemos para demostrar esto, ¿no? Entonces podemos aplicar justamente el int, ¿no? O sea, si yo hago aquí un simple, es decir, quiero aplicar la función in, pues básicamente, pues esta no es la lista vacía, es falso, entonces va a entrar en este caso, ¿no? Entonces lo que tendríamos que probar es esta disyunción, ¿vale? Entonces ahí está la disyunción. ¿Qué me dice la disyunción? Ah, pues tienes que probar que 4, que es el elemento que estás buscando, es igual a la cabeza de la lista, que es 1. Y luego, recursivamente, tienes que probar que 4 es igual a 2, o que 4 es igual a 3, o que 4 es igual a 4, o que 4 es igual a 5, o falso. ¿Por qué falso? Porque cuando llego a la lista vacía es falso. Entonces, se dan cuenta aquí, básicamente lo que pasó cuando ejecuté el simple es que se aplicó esta llamada paso por paso y me fue dejando la disyunción evaluada por partes. Y a esto yo le puedo ir quitando lados izquierdos y derechos y me va a ir ayudando. Por ejemplo, como primer paso me quiero quedar con el derecho. Eso implica que quitemos 4 igual a 1. Después me vuelvo a quedar con el derecho, lo quito, me vuelvo a quedar con el derecho. Y en este caso ya tengo 4 igual a 4. Esto es verdadero. Entonces, ¿qué hago? Pues me quedo en esta ocasión con lo izquierdo y pues esto ya sale trivial con un reflexivity, ¿sale? Entonces, de esta forma yo ya puedo ir pues haciendo demostraciones mucho más sencillas, ¿no?
Vamos a probar ahora que si yo tengo que hay un elemento n en esta lista, entonces existe una n' tal que n, ¿no? Que es el elemento que estoy buscando, es igual a 2 por n', ¿sale? Es decir, que hay un número que multiplicado por 2 es igual a n y pues ya sabemos que o bien está en esta lista, ¿no? Puede ser el 2 o el 4, ¿no? Entonces, ¿qué número me va a dar ya sea el 2 o al 4, ¿sale? Entonces, si lo ejecutamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues otra vez aquí tengo un int y no puedo operar realmente hasta que no lo resuelva. Podemos aplicar una simplificación otra vez. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues probar que si n es igual a 2 o n es igual a 4 o encuentro una contradicción, entonces se cumple el lado derecho de mi implicación, que es básicamente que n es igual a n' más n' más 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para probar esto? Pues puedo hacer un intros, ¿no? Para meter justamente la n, que es la única variable que está jugando aquí, y después lo que tengo que hacer, dado que tenemos un o, pues tengo que meter tanto la disyunción de que n es igual a 2 o esta otra disyunción, que a su vez es una disyunción, a este le voy a llamar h, y a este le voy a llamar pues básicamente vacío porque no lo quiero estar utilizando, ¿no? Entonces tengo dos demostraciones, que es la parte, la meta. Entonces, como es una disyunción, o pruebo un lado o pruebo el otro, pero tengo que llegar a esta meta, ¿no? Entonces, para el primer caso, tenemos que n es igual a 2, que era lo que nos dejó la primera disyunción. Entonces, si n es igual a 2 y yo quiero probar esto, si aquí tengo 2, pues aquí necesito un número que sumado consigo mismo más 0 me dé 2, y ese número pues espero que noten que es el 1. Entonces le podemos decir, mira, existe el 1, tal que pues n es igual a 1 más 1 más 0, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer un rewrite de mi hipótesis para que se sustituya por el 2. 2 en efecto es igual a este valor. Si hago reflexivity, pues con eso ya terminé, ¿sale? Posteriormente, pues tenemos que probar también el otro caso, justo por eso hicimos la separación por medio de mi intros, y ahora tengo que probar justamente esto. Es un caso muy parecido, donde pues aquí ahora estoy buscando un número que sea igual a 4 y que pues sea la suma de dos números más 0, ¿no? Y en particular el mismo número. Entonces aquí espero que vean que es el 2, 2 más 2 es 4. Entonces si yo lo ejecuto, pues ya me sustituye el 2 de este lado. Vemos aquí que puedo cambiar la n con un rewrite, ¿no? Y con esto tengo 4 y la suma de 2 más 2 y 0, pues vemos que es exactamente lo mismo, y con reflexivity concluimos con esa parte, ¿sale? Entonces, hasta aquí terminaría el tema de, ¿cómo se llama? De lógica en COC. Me faltó todavía ver otra parte, déjenme, la pongo. Otra parte del Software Foundations que es importante, pero que no la quería ver así de jalón. Entonces, se las voy a dejar como de tarea moral, si les gustaron estos temas. Ahorita voy a decirles algunas cosillas sobre todo lo que vimos y dónde se aplica. Nada más faltaría, me faltó ver esta parte. ¿Dónde está? Esto no está. Lo último. Aquí está, ¿no? Lo de la lógica clásica contra la constructiva. Yo les recomiendo que le echen una leída. Esto ya es como un poquito más de conocimiento general, ¿no? Entonces échenle una leída a esta parte y también a la parte de, pues toda esta sección, ¿no? Que ya habla un poquito más de lo que estamos viendo, y yo creo que justo ahorita que estoy viendo tu duda, Braulio, esta sección en particular es la que te va a ayudar a responder eso, ¿no? Justamente porque tenemos dos formas de representar hechos pues en la lógica, ¿no? En este caso lo podemos hacer en COC por medio de los booleanos y por medio de las proposiciones. Entonces aquí hay algunas diferencias entre cada una de ellas. Si quieres, échate una leída de esta sección. Y si te leí la mente, bueno, Koch te leyó la mente. Y si algo no queda claro, nos avisas y te puedo mandar un material o algo por el estilo, ¿va? Entonces todavía nos faltaron muchas secciones del Software Foundations que están muy, muy bonitas. Ya no nos dio tiempo de verlas. Pero, por ejemplo, aquí otra que es bastante útil es la correspondencia de Curry-Howard, que habla justamente de esto que les decía
al principio, ¿no? De que de alguna manera los programas y la lógica que estamos acostumbrados a manejar, hay una equivalencia por ahí, bueno, una correspondencia. Entonces también esta parte está muy, muy bonita, ¿no? Pero bueno, pues ya, creo que lo esencial para aprender sobre verificación formal, pues ya la tenemos, ya tienen el proyecto ahí, entonces, pues ojalá lo utilicen en otro lugar a futuro, ¿no? Si no, ahí chéquense también estos libros. Por ahí ando considerando después en un seminario dar el resto de temas que nos faltaron de ver ahorita, pero bueno, ya les dimos una pequeña introducción. Entonces voy a poner otra presentación ya para hacer el cierre del curso, para ver qué aprendimos, qué no aprendimos, cuáles eran nuestros objetivos, qué sigue después de esta materia, ¿va? Y ahorita nos ponemos de acuerdo sobre las exposiciones, ¿sale? Aprendí que Koch me marea, sí, eso pasa la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, para hacer el cierre, pues quisiera poner sobre la mesa cuáles eran los objetivos del curso que yo les dije muy al principio, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo, así como de cajón, era estudiar la semántica y verificación formal de programas. Aquí, en la parte de semántica, pues sí lo hicimos, ¿no? Todos los temas de semántica que vimos a la dinámica y a la estática, lo hicimos sobre un lenguaje de programación. Entonces, justamente los programas que podíamos escribir en términos de estos lenguajes que vimos, que era INP, hicimos algunas verificaciones de estos programas, si un programa es equivalente a otro, si un lenguaje es determinista, ¿no? Estuvimos viendo varias propiedades y ese es el objetivo de la primera parte del curso, que ustedes conozcan las nociones básicas de la semántica formal de los lenguajes para que si entran en un proyecto del área de lenguajes, pues puedan utilizar estas nociones para demostrar alguna propiedad de un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tesis estoy formalizando la noción de verificar la propiedad de seguridad de un lenguaje. Entonces, ¿qué hago? Pues necesito la semántica dinámica y la semántica estática, y si logro ver bajo la relación que hay entre estas dos semánticas que el lenguaje es seguro, pues ya estoy probando una propiedad sobre los programas del lenguaje. Entonces, la parte de semántica tiene como fin que hagan este tipo de cosas. Ahorita menciono algunos casos particulares. Y la parte de verificación, pues es todo esto que estuvimos viendo al final. Aquí a lo mejor no nos centramos tanto en programas, ¿no? Lo hicimos un poquito más general, pero si se dieron cuenta todo lo que verificábamos lo definíamos tal cual en Coq, ¿no? Que puede ser un programa, ¿no? Así, pues mira, quiero hacer una biblioteca de alguna estructura de datos o de alguna otra cosa, pues puedo verificar propiedades sobre estas implementaciones y ver si funciona, ¿no? Pero por supuesto se puede guiar un poquito más a otras áreas, ¿no? Y pues básicamente todo lo que estuvimos viendo durante el semestre, pues fue justo, ¿no? Tengo algo plasmado en algún punto, lo quiero formalizar, ya sea mediante una semántica o ya sea pasándolo a Coq, y después quiero probar distintas propiedades justamente en términos de ver que se adhieran en efecto a su ¿cómo se llama? Su especificación, y pues también cumplimos con esto último que era automatizar la aplicación de estas técnicas, ¿sale? Entonces, en general, o en resumen, los objetivos me parece que sí se cumplieron, si no, ya lo iremos viendo después en sus calificaciones finales, pero la idea es justamente esto, ¿no? Que tal vez desde lógica, desde discretas, nos enseñen así de, mira, tienes esto, pásalo a una notación bonita, ¿no? Alguna notación que nos permita jugar con estos enunciados o este problema que tengas de una manera más sencilla. Y esa forma siempre, siempre, siempre es un lenguaje matemático, ¿no? Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo constantemente, pero aparte aquí ya lo estamos automatizando, ¿sale? Entonces, en sí, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos realmente tres cosas, ¿no? Bueno, no tres cosas, pero las podemos resumir en estas tres cosas, ¿no? Conocimos tres estilos para dar la semántica dinámica de un lenguaje. Hablamos de la semántica operacional, hablamos de la semántica denotativa y hablamos de la semántica axiomática. Aquí le llamamos lógica de Hoare, pero básicamente es otro tipo de semántica.
Pues con estos tres espero que si en algún punto se llegan a enfrentar algo así, como que un artículo hable de esto o algo por el estilo, pues sepan los conceptos que estamos viendo. A lo mejor no nos metimos tan de lleno a ver proyectos que utilicen esto, pero pues digamos lo básico ya lo tenemos, ¿no? Dimos una introducción a la verificación, como les platiqué muy al inicio. Ahorita estamos haciendo verificación con COC, pero eso no es la única forma de hacer verificación. También existe, por ejemplo, la verificación de modelos, que da pie a los demostradores automáticos. Vimos también cómo se hacía la verificación a la antigüita, ¿no? Lo hicimos con la lógica de Hoare y la lógica de separación, y justamente esta parte, este tema fue como el puente entre semántica y verificación, ¿no? Y solo nos enfocamos en un tipo de verificación, que fue la verificación formal, y lo estuvimos haciendo por medio de COC, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿De qué me sirve todo esto que estamos viendo? ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues si estamos hablando en términos de la carrera, a lo mejor en estas tres materias pueden, cosas que vimos aquí pueden volver a aparecer y les serviría ya dominarlas. No les digo que aparezca así al 100%, así, voy a usar todo lo de Cook, posiblemente no, posiblemente lo vuelvan a ver, va a depender del enfoque, pero son materias que están relacionadas. Aquí voy a poner declarativa, pero siento que aquí es al revés, ¿no? Lo declarativa se usa en semántica, no, no tanto al revés, pero bueno, podría ser. Y también nos da las bases para un posgrado, aquí suponiendo que de teoría de la computación, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor y, bueno, no sé, no he trabajado tanto en otras áreas, entonces no sé si en otros, en otras áreas del posgrado aplique. Podría ser que sí, ¿no? Nunca me cierro a nada, pero al menos en la de teoría de la computación, pues todos estos métodos se utilizan. Incluso para, justo como nos pone Alan en el chat, pues también sirve para desarrollar una tesis aquí, ¿no? Se pueden agarrar un artículo, ver si lo entienden, implementar algo y pues eso ya sirve como tesis, ¿va? Consejos para el futuro. Estos consejos siempre se los doy a mis grupos. Son un poquito generales, no tanto para el curso. Siempre pregunten cuando no entiendan algo. Creo que ya, sobre todo en las optativas, sabemos que si no preguntamos nada y dejamos todo para el último semestre, pues ya colapsamos y nos perdemos muchísimo. Entonces traten de tener esa cultura de preguntar siempre. A lo mejor mientras toman clases no les afecta tanto, pero ya que vayan a un trabajo o que no sé, estén de ayudantes o que estén haciendo su tesis con alguien, si se quedan con dudas y no dicen nada, pues eso no va a funcionar muy bien. Entonces, siempre, siempre, siempre pregunten, ¿va? ¿Qué otra cosa? Razonen, toda demostración que hagan, toda formalización, incluso de otras materias, o incluso de aquí programación, cualquier cosa que hagan, razónenla, ¿no? O sea, no se avienten a hacer todo de cero. Si no hacen un análisis previo, si no hacen un razonamiento antes de, ok, tengo que hacer algo con gráficas, ¿qué involucra eso? Pues esto y esto, ¿vale? Nunca se avienten a hacer todo desde cero, perdón. Siempre ayuda a escribir, si es un programa, una pruebita de escritorio, si es una demostración, a lo mejor hacer ejemplitos, y ya que entendí los ejemplitos y que entendí las nociones de lo que quiero hacer, pues ahora sí me aviento a hacer la demostración. Entonces, no se frustren si ven que ven un problema y no les sale a la primera. Nadie resuelve un problema tan fácil, ¿no? Muchas veces en las clases da la impresión de que sí, pues porque preparamos la clase, ya vimos cómo está la solución y vamos guiando la clase para llegar a la solución, pero no es que así, mágicamente se me ocurrió hacer esto, pues no, ¿no? También es que ya dimos varias veces una materia o algo. Aprender a investigar, ¿no? Creo que eso sí ya lo saben desde el primer semestre, pero si no, se los recuerdo, internet de su amigo, plataformas que pueden ayudar y que seguramente ya les han ayudado ahorita, está Coverflow, Google Scholar, a lo mejor ahorita todavía no le ven tanta necesidad, pero ya en una tesis les va a servir, ¿no? GitHub, aprender a encontrar proyectos ahí también les puede servir, siempre y cuando den crédito a los autores, ¿no? Y la documentación de toda tecnología, pues también siempre ayuda, ¿no? Esta es otra que también es una lección para mí, ¿no? No todo es trabajo o escuela, descansen siempre que puedan. Si tienen vacaciones, no se atasquen de trabajo, no digan, me quedo pendiente, voy a usarlo. No, descansen,
duerman, coman, no sé, hagan algo. Siempre es bueno despejarse del trabajo. Cuando uno está estudiando no lo nota, es como, sí, sí, en vacaciones hago esto, esto y esto y esto. Pero ya que empiecen a trabajar, van a ver que eso no es tan bonito, entonces siempre descansen. Y finalmente creo que esto es algo que en ciencias casi, lo estoy diciendo sarcásticamente, en ciencias casi no se da que tengamos personas así con un superego, pero pues el ego no nos va a llevar a nada, siempre sean amables, no sean hostiles, ¿no? Sobre todo en esta área siempre vamos a estar trabajando en equipo, de alguna manera, ya sea que se queden en la academia, ya sea que salgan a la industria, siempre, por alguna razón, van a tener que trabajar en equipo, ¿no? Entonces, si están con esa actitud, pues no van a llegar a ningún lado, ¿sale? Entonces, espero que eso sí, de todo lo que les he dicho, creo que esto es lo más importante, ¿sale? Porque, pues, eso les puede cerrar muchas puertas. Y, pues, bueno, con eso cierro el curso, ¿no? Todavía nos vamos a ver para las exposiciones, pero pues ya, no vamos a desarrollar algún tema. Si por alguna razón en el proyecto se atoran o algo, ahí vamos a estar al pendiente Luis y yo. Sobre todo, a lo mejor si necesitan una sesión extra, podemos pensarlo y ver si la impartimos. Yo creo que sí. Pero avísenos, ¿no? O sea, no supongan que creemos que tienen dudas, ¿no? Sí, avísenos, ¿vale? Y las exposiciones tendrían que ser la próxima semana porque yo tengo hasta el viernes para subir calificaciones, ¿no? Entonces, sé que ahí ya no es horario de clases, pero pues podría ser en la hora de la clase o en otro horario si vemos que no se acomoda. De a bote pronto les podría proponer que sea a ver, déjenme ver mi calendario. En caso de que no se pueda en el horario de la clase, podría ser, a ver, si me lo pongo por semana, ¿cómo hago eso? Esto es lo que no me gusta de Zoom, no me deja ver el chat, listo. A ver, el lunes estoy libre todo no es cierto, no estoy libre todo el día. Ah, perdón. El lunes podría ser a la hora de la clase, a las 12, ¿no? El martes podría ser también a la hora de la clase. El miércoles también, el jueves también y el viernes también, ¿no? Entonces, cualquier día en el horario de la clase se puede. ¿Qué día prefieren? Ahí. O si no pueden esos días, también díganme. Pero acuérdense que el viernes prefiero que no, porque ese día tengo que subir calificaciones y todo lo que sale mal tiene que salir mal el último día, ¿no? Entonces, cualquier día de lunes a jueves, ustedes digan. Lo que dijo el de arriba, ni modo, cero. No, pues tiene que acabar sí o sí. Quedan un día. Exacto, ¿no? Eso, lo que dice Luis también tiene sentido. Voy a dejar de compartir porque me estoy haciendo bolas con los monitores. Entonces, si quieren lo dejamos para el martes y si ven que así no sale, pues ya lo cambiamos para el jueves. ¿Va? ¿Les parece bien? Ya voy a dejar de grabar porque esto pues no tiene sentido.